a mí cuando nadie me Entonces, hermanos queridos, como les decía muchas veces, esta palabra la he podido compartir con algunos de ustedes. He tenido la oportunidad de conversar con la Yoli, con mi señora, con Pablo, con José Luis. Hemos podido conversar un poquito más profundo y fuera de lo que son estos temas dominicales y los temas del día miércoles. Si usted quiere hablar más de este tema, en forma más particular, por favor escríbame. Si quiere, de alguna manera, que conversemos telefónicamente o por audio y a lo mejor todo esto está dando para tener mayores conversaciones. Esto tiene que dar para mayores conversaciones. Hay personas de ustedes que a lo mejor en su casa son los únicos que están escuchando esto y a lo mejor tienen el problema que en su casa no lo entienden, no entienden lo que están hablando, no entienden lo que están pasando el hermano José Luis y dicen, no, esto puede ser una palabra vana y tranquilo, démosle nomás. Si quiere compartir y quiere ya escribirme un día o que conversemos por WhatsApp o por audio, no hay problema. Este tema tiene que dar para eso y tiene que dar para mucho más. Por eso hemos seguido y mis hermanos me han permitido seguir los días eh, consecutivos que les correspondía a ellos, porque es una palabra súper profunda, y cada vez vamos a ir entrando cada vez a lo más profundo, pero lo profundo no de la palabra, vamos a entrar a lo profundo de nuestro corazón, en donde tiene que estar cimentada la palabra de Dios, y poder darnos cuenta si nos estamos equivocando o no, porque es muy probable que a lo mejor alguno esté teniendo un camino que no sea el correspondiente a los caminos de Dios. Y con esta plomada tenemos que nivelarnos. ¿Se recuerdan cómo les mostré el muro? El primer muro que les mostré, que se veía visiblemente, frontalmente se veía bastante bien. Pero si los poníamos en diagonal y veíamos si estaba derecho o no, estaba horriblemente ese muro. Vamos a ir trabajando entonces. Con, Voy a compartir la pantalla para que podamos seguir trabajando con esta presentación. ¿Se recuerdan las preguntas que tuvimos? Voy a silenciarlo a todos, así que no se preocupen. Voy a silenciarlo para que podamos tener mayores... sí, casi están todos silenciados. Perfecto. ¿Cómo se construyen los muros? Ya sabemos que la respuesta, y siempre vuelvo a la primera pregunta, que tiene que ser la siguiente. Las primeras preguntas que hicimos siempre las voy a volver a recordar porque tenemos que seguir preguntándonos esto durante todo este proceso. ¿Quién soy? ¿Qué tiene de valor para mí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Recordemos que muchas veces de dónde vengo y qué valor tenemos para Dios ya lo sabemos, ya lo hicimos en la primera reunión. Y esa es una de las preguntas que tenemos. Entonces ya no podemos seguir respondiéndonos desde la misma forma en la que partimos. Tenemos que tener distintas respuestas basadas en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso soy tan insistente con la pregunta. Yo las tengo en amarillo porque así me es más fácil con todo lo que hemos visto. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Qué son las cosas que me digo en la soledad? Teníamos muchas preguntas y hay otros que han cambiado sus preguntas cuando están solos. ¿Cuáles son los sentimientos que tengo hacia mí mismo o hacia ti? ¿Qué sentimientos tienes hacia ti? Y la otra pregunta, ¿qué sentimientos tiene Dios hacia ti o hacia mí? ¿Te has podido responder estas preguntas? Si no has tenido respuesta o si tu respuesta sigue siendo a lo mejor desorientada y todavía no puedes responder de la manera correcta, esto no es una prueba, para nada. Esto es, estamos entendiendo la palabra y vamos a tener que respondernos de otra manera. Si antes en la soledad te decías cosas negativas, tú sabes que ahora te tienes que empezar a decir cosas positivas. Recordemos que en algún momento hablamos de esto y también de mirarnos al espejo y reconocer la creación de Dios y lo maravilloso que somos cada uno de nosotros.
partiendo de eso, ya nuestra respuesta tiene que ser totalmente distinta. También otra de las preguntas que hicimos, ¿quiénes han sido mis falsos profetas? Según la palabra que hemos visto, ¿quiénes han sido las personas que han puesto una mentira sobre nuestra vida? ¿O cuáles fueron las mentiras que pusieron por sobre nuestra vida? Que a lo mejor nunca íbamos a ser lo que somos, quizás seguir estudiando no era para ti, sino que para otra persona, tener una familia no es lo tuyo. A lo mejor gente puso mentira en tu vida, mentiras que el día de hoy tú las traes contigo. Y esto no importa la edad que tengas. Algunos lo traen desde muy pequeño y otros lo traen desde a lo mejor hace poco. ¿Cuáles son las mentiras que está diciendo la gente de ti? He visto que, por ejemplo, a las niñas hoy en día, las dos niñas que tenemos acá en este grupo ahora, las mentiras sociales es que tienen que ser de una forma para que las quieran. Si no son de esa forma, nadie las va a querer. Y al final, en todo nuestro periodo, todo lo que hemos estado en los periodos de los 15, los 16, los 17, siempre hay estereotipos distintos, pero que nos llevan o a amarnos o a odiarnos, con los extremos, porque obviamente no cumplimos los parámetros de esa sociedad que es, teóricamente es la más correcta. Me recuerdo que era mucho en los tiempos de jóvenes recordar el estereotipo de un hombre y el estereotipo de una mujer, o cómo se veían en las películas, cuál era el estereotipo de hombre perfecto y mujer perfecta. Se recuerdan las típicas de Hollywood, que era el niño bonito, alto, que hacía mucho deporte, y en las mujeres era la niña que estaba la porrista, que se dedicaba mucho a ver su cuerpo, que era bonita y que siempre tenían plata. Esa como los parámetros que daban. Y todos empezaron a creer que esos eran los parámetros que estaban estipulados para todos. Pero nos dimos cuenta con el tiempo que los parámetros han ido cambiando. Algunas veces se ve lo más físico y ahora se ve lo más sexual, sobre todo a estos niños jóvenes que le ha tocado duro a ellos. Yo creo que es la generación que le ha tocado más difícil, porque hay una mentalidad más abierta a lo sexual, hay una mentalidad más abierta a lo sentimental, hay una mentalidad más abierta a que no tiene que ser algo permanente, sino que puede ser algo momentáneo y que no es necesidad tienes que quedarte con esa persona, como era antes. Ahora pues tienes la posibilidad de que elijas, hasta que encuentres a la persona perfecta para tu vida. Son los parámetros que arma esta sociedad. ¿Cuáles son las mentiras que nos dijeron a nosotros? A lo mejor una mentira que dijeron a ti es que sola no ibas a poder hacer nada sin una persona, sin un hombre a tu lado. O a un hombre le dijeron, sin una mujer a tu lado no vas a hacer nada. Quizás esas son las mentiras que pusieron a tu vida. Quizás otra mentira, no eres lo suficientemente fuerte para poder tener un hijo o una hija sola o solo. O tu marido se fue con otra, o tu mujer se fue con otro, y te dijeron, tú no sirves para nada, eres fea o feo y no sirves para nada. Todos los testimonios que hemos visto, que conocemos, se pueden dar que ahora son esos falsos profetas o esas mentiras que pusieron en nuestra vida. O a lo mejor te dijeron alguna vez, nunca vas a conseguir una esposa, o nunca vas a conseguir un esposo, o nunca vas a conseguir lo que quieres porque la verdad que no tienes las capacidades. Esas son las mentiras que ponen en nuestra vida. O algunas personas, las mismas mujeres que hay tanto competencia entre ellas mismas y se ponen, no, es que a mí me gusta este chico y tú no lo vas a conseguir porque eres a lo mejor bajita y eres morena y no vas a servir para nada y tú no sirves para nada porque eres tonta y no, a los hombres no les gustan las mujeres tontas. Son mentiras que ponen en tu vida, son mentiras que van a poner en tu vida. Entonces, cada vez que se pongan estas mentiras en tu vida, tú tienes que saber cómo reaccionar. Espero que cada uno haya podido ver cuáles son las mentiras que han puesto en nuestra vida. Y si no tienen mentira en tu vida, o no hay un falso profeta, o no hay una persona
que haya hablado mal en un periodo, genial, bien que lo hayas podido superar. Si no es así, tienes a Cristo para poder superarlo. ¿Cuáles fueron mis tormentas más grandes? ¿Cuál fue ese periodo que a lo mejor pasamos? ¿Cuál fue ese periodo que quizás estuvimos, pero no lo pasamos nunca? Hay estados en nuestra vida que pueden ser permanentes. Veo a personas que pierden a sus padres y entendiendo que aman a sus padres, yo entiendo a todos los... Bueno, también yo lo sé, también perdí un padre por enfermedad y entiendo que hay personas que pierden a sus familiares, pero entran en un estado que están fuera de este mundo, que Dios ya no existe y que Dios va y viene y que no son permanentes y que Dios poco menos los dejó botados en este periodo porque no estaban con su padre o su madre. Eh, lo importante es que las tormentas van a estar, las situaciones van a estar, lo importante es salir de ellas, victorioso en Cristo. Porque las tormentas van a estar porque Dios permite que pasen tormentas para que podamos crecer. Esto es parte de... Satanás nos quiere hundir, pero Dios nos quiere elevar. Y cada vez que pasamos, subimos un escalón en nuestra vida para llegar al cielo, es salir de una tormenta, salir de un problema distinto. ¿Qué hizo o qué dijo Dios a través de esta tormenta? ¿Realmente dejaste que Dios fluyera en esta tormenta? ¿Le permitiste que fuera Dios en esta tormenta? ¿O simplemente dejaste ser tu Dios en ese momento? ¿O tu Dios va cambiando según la tormenta que venga? Si es una tormenta más o menos suave, tienes un Dios pequeño. Si es una tormenta más o menos fuerte, a lo mejor tu Dios no alcanza esa tormenta. Y todos sabemos que cuando viene una tormenta desde el interior, sabemos que no deja nada parado. Incluso vemos que lo único que se mantiene, por lo menos algo estable, son las palmeras. ¿Por qué? Porque las palmeras echan raíces muy profundas. Ustedes las ven altas hacia arriba, pero también son altas, o también tienen las raíces muy largas hacia abajo. Son pocos de los árboles que permanecen en una tormenta. Entonces recordemos que cuáles fueron nuestras tormentas y si las recordamos o siguen siendo parte de nuestra vida o realmente salimos de esa tormenta y ya no seguimos más en ella. Tenemos que aprender a reconocer las tormentas porque van a venir siempre. Otro de los puntos que llegamos el día domingo fue cómo se construyeron los muros, cómo se construyen nuestros muros y tenemos que ver que lo primero que tenemos que ocupar es la plomada en nuestra vida, ¿no es cierto? Para que puedan quedar derechitos. Es lo primero que debemos saber. Y hay dos tipos de ladrillos que tiran a distintas tendencias. Y esto ustedes lo van a comprender cuando lo veamos detalle a detalle. Hay ladrillos en el muro que a uno lo desvían hacia el rechazo y otros ladrillos del muro que nos desvían a la rebelión. ¿Qué queremos decir con esto? Lo vamos a ir explicando paso a paso, que estos ladrillos, muchos de ellos nos buscan a rechazar a Cristo y no sé si han visto ustedes a hermanos de la iglesia que le ha pasado una tormenta y lo que hacen es rechazar a Cristo o irse en contra de Cristo, porque Cristo no estuvo en esos momentos con él, no estuvo en esos momentos con ellos, pero sabemos que no es que Dios no estuvo, sino que nosotros no lo dejamos ser Dios en ese tiempo. ¿Se recuerdan que cuando mandé el video inicial para poder invitarlo a este seminario o estas prédicas de quién soy? Le envié un video donde hablaba de que estaba plomada, y la plomada cuando está derecha hay sanidad, hay perdón y hay arrepentimiento. Pero cuando la plomada tiene alguna tendencia hacia la izquierda o hacia la derecha, porque está chueco hacia la izquierda o hacia la derecha, es porque hay una tendencia hacia el rechazo o hay una tendencia hacia la rebelión. Esas son las dos tendencias que tienen los hijos de Dios
cuando no están cimentados en la palabra de Dios. Cuando están cimentados en la palabra de Dios y viene la tormenta, en su vida hay sanidad, hay perdón y hay arrepentimiento, si es que hubiera en ese periodo. Pero cuando un cristiano, no, su plomada no está direccionada hacia Cristo, busca el rechazo o busca la rebelión. Esas son las dos tendencias. Y los ladrillos que tenemos, y usted cuando vea los detalles, va a entender y va a decir, ah, claro, a lo mejor yo en algún momento hice un rechazo hacia Dios o me rebelé hacia Dios. Entonces son las dos tendencias que tenemos en nuestro periodo. Hay algunas personas que tienen los caracteres mucho más fuertes y que su plomada puede estar mucho más no, ¿ah? Desviada o inclinada, porque recordemos que estamos haciendo un muro, que otras cosas. Recordemos que hay diferentes ladrillos en nuestra vida. Está, por ejemplo, la incredulidad, el orgullo, y ahí podemos ver, y ahora vamos a detallar cada uno de ellos, ya sea la tendencia que tiene. ¿Esto todavía? No. Voy a dejar de compartir porque necesito ir viendo un archivo que tengo adicional. Entonces vamos a ver los ladrillos que tenemos en nuestra vida. Y vamos a comenzar con los ladrillos en el muro del rechazo. Esto, si quieren anotarlo, si tienen un lápiz a mano, voy a hablar de algunos ladrillos que se van cimentando en nuestra vida y que vamos tomándolos y acomodándola como nosotros queremos. Y el primer ladrillo que vamos a ver como un ladrillo del muro rechazo, vamos a ver los ladrillos en las emociones. Y esto a lo mejor para usted va a ser alguna tendencia o a lo mejor hasta a usted le ha pasado. Primer ladrillo que vamos a ver va a ser la tristeza. La tristeza es un estado que generalmente, obviamente hay lamento en ese periodo y donde se puede transformar en algo más duro, en algo que dura más que lo normal. Entendemos que si parte una persona importante en nuestra vida hay dolor, pero la tristeza ya pasa a ser algo más extenso, porque es algo que no puede dominar o algo que pasó en ese momento, o no puede lograr avanzar con este tema. Entonces, este periodo se hace mucho más amplio. Otro de los ladrillos, vamos a ir denotando ladrillo a ladrillo, y ustedes lo pueden ir anotando. Está el ladrillo de la autocompasión, donde las primeras preguntas que decimos, ay, pobrecito yo, pobre de mí, que nadie me mira, que nadie está conmigo, pero no sé si le ha pasado ver este tipo de personas, que lo único que quiere es que estén, pero encima de él o encima de ella. Victimizarse. Entonces, ¿ah? Victimizarse. Totalmente, totalmente, donde se siente víctima en el momento y nadie está con él o nadie está con ella, y lo único que busca es que la gente sienta compasión, como prácticamente como lamiendo sus propias heridas y diciendo, ay, tengo que pasar este tiempo solo y nadie me está conmigo, aunque hay muchas personas que sí están con él o están con ella, pero no los ve porque quiere ser autocompasivo. Y ese es uno de los problemas grandes que hay en la iglesia. Cuando su vida no está cimentada o ¿cómo se llama? Su muro no está construido con los ladrillos con Cristo totalmente alineados, la autocompasión pasa a ser como parte de lo negativo que hay y su tendencia, como les decía, va hacia el rechazo. Algunos se ríen por ahí, parece que ya se acordaron de alguien o de alguna experiencia que han tenido por ahí. Hay otras personas que son distintas y que sienten odio a sí mismas. Ay, que no me gusta como soy.
yo no me hubiese gustado ser distinto, me hubiese gustado más ser de ojitos de color, un poquito más alto, menos gordito, con más espalda, más cinturada, eh, no sé, con los ojitos de color de la María Angélica, o sea, ser más altito, no sé, tener el pelo de esta otra persona. Y la gente se odia tanto que no puede asumirse como tal y busca ser como otras personas. Creo que lo di el día domingo, cómo la gente busca ser como otras personas, incluso vemos a personas que quieren ser como eh, Barbie y Ken, quieren ser iguales y se hacen todas las operaciones para verse como ellos, porque no están conformes con su cuerpo, no están conformes con lo que son, eh, quieren ser llamar la atención, llamar la atención. ¿Por qué? Porque no se aman a sí mismos. Y cuando tú no te amas a ti mismo, nunca te vas a sentir bien. Y así siempre vas a tener odio, odio, odio. Otro de los ladrillos es la depresión. La depresión es una tristeza mucho más fuerte. Y la persona cree que su vida no tiene sentido para nada. Eso es lo que es la depresión. Cree que si está o no está, da lo mismo. No va a cambiar al mundo, ni va a ser nada distinto, ni va a ser nada diferente. Esto de la depresión, hay personas que caen sin darse cuenta. Hay personas que han caído en esto y no se han dado cuenta y hay personas que, no sé, en este periodo de la cuarentena, hay muchas personas que han tenido la tendencia hacia la depresión, en donde su vida no tiene sentido porque muchos de ellos quedaron sin trabajo, no tienen que comer, no tienen que darle a su hijo, y poco menos dice las cuentas se me vienen encima, y no sé cómo sobrevivir a este tema. Ahí viene una depresión en nuestra vida, o pasó alguna situación en donde decidimos mantener y alargar lo que más podemos. Esos son ladrillos que ponemos nosotros. No sé si usted ha visto que muchas personas que tienen depresión no pueden ver a Dios por ningún lado, porque Dios no es importante en ese momento, porque su vida no tiene sentido. Y si su vida no ¿Pueden tiene... qué, perdón, José Luis? ¿Cómo? ¿No pueden qué dijiste respecto a Dios? No pueden ver a Dios Ah, no en la pueden ver a depresión. Dios ya. No pueden ver a Dios en la depresión, porque Ya. se pone como una especie de velo en donde ya nada importa y si avanzo bien, si no avanzo bien, entonces creen que su vida no tiene sentido. Y la depresión, mucha gente cae en la depresión. Jóvenes, adultos, más adultos. Vemos hoy en día que hay demasiada gente con depresión, demasiada gente tomando pastillas, eh, porque necesitan estar de alguna manera pasivos. Perdón. Claro, y como no aceptan a Dios, viene después el suicidio. Exacto. Viene inmediatamente la consecuencia porque no tienen a quién No lo buscar, ven, no no lo lo ven ven. así. Y Claro, nosotros sabemos que, claro, podemos a tomarnos de una persona y podemos decirle, mira, estoy con la depresión, pero a veces las personas se cansan de la depresión. claro. Entonces, cuando tú entregas todo esa carga, porque es carga negativa, porque tú cuando estás en depresión nada es positivo, o sea, nada es bueno, todo es negativo. Hay algunas cosas que son más leves y otras que son más severas. Entonces imagínate estar caminando por la calle y que la persona con la que estás se te ponga encima en los hombros y diga camina conmigo pero llévame. En algún momento la gente se agota, la gente se cansa y buscan a personas, pero sabemos que el único que no se cansa es Dios y esa es nuestra esperanza. Por eso la depresión para algunas personas es tan permanente, porque ven personas y las personas no cumplen con los parámetros que necesitan para salir de ese periodo. El otro día conversábamos con Pablo y veíamos que una persona, unos amigos de ellos perdieron un bebé, unos conocidos perdieron un bebé.
Y sabemos que eso es difícil de superarlo. Lo conocemos todos los que ustedes fueron papá o mamá, es difícil poder superar una situación así, pero hay personas que lo pueden superar de otra manera distinta cuando confían en Dios. Pero ustedes han visto que hasta personas, hasta parejas se han separado por esta situación. Imagínense ver a una persona que incluso su niño, no sé, estaban los dos y estaba justo al cuidado de él o de ella y pasó un auto y lo arrolló. Imagínense la culpabilidad que hay en ese momento. Y si no hay un Dios, ¿qué pasa? A veces es inminente una separación. Si no está todo cimentado en Cristo. Por eso es tan fácil cuando una persona cae en depresión que se aleje de Cristo y lo más seguro que se aleje de la persona que ame. Porque no quiere nada con nadie. E incluso puede dejar sus responsabilidades fuera de, como su trabajo, como su vida matrimonial o como su vida en general. Me recuerdo que estuve trabajando con una persona que le pasó una situación súper complicada y era un ayudante mío. Yo cuando trabajaba en la imprenta. Y nosotros trabajábamos en máquinas gigantes que podían ser el porte de una casa. Entonces siempre estaba preocupado de que esta persona miraba hacia el horizonte. Después que le pasó esto, no fue el mismo. Y miraba hacia el horizonte y yo le decía, oye, ten cuidado, te agarra la mano la máquina y te mata, te corta la mano inmediatamente. Y bueno, yo lo estimaba mucho, era una persona buena, no tenía nada que decir, pero yo dije, tuve que hablar con mi jefatura para poder decirle, sabe que tienen que sacarlo de acá, porque no me quiero encontrar el día de mañana que vamos a estar trabajando y el tipo va a estar pensando en otra cosa, porque está ido del trabajo, y se mate, porque su vida no estaba pendiente del trabajo, es lo que estaba pensando en otras cosas. Y sabemos que eso nos desconcentra un poco y podemos o ocasionar la muerte o ser parte de esa situación. Así que ojo con este tipo de ladrillo. La apatía. Hay gente que es apática, que no siente nada. Todo le da igual. Que es apática. No sé si han tenido este tipo de personas que están en su vida y que hoy lo único que uno quiere es estar lejos de ella o de él. Porque es tan desagradable estar a su lado que prefiero no estar. Siempre pasan, yo creo que ustedes ya se acordarán de alguna persona en su vida que es tan apática que ustedes lo único que quieren es estar lejos de ella o de él. Otro ladrillo es la desconfianza. Y no confío en las personas, no confío en nada. No quiero confiar en las personas porque la verdad que las personas han sido las peores en mi vida. No quiero confiar en ellos porque la verdad que me han decepcionado todas aquellas personas. No sé si le ha pasado a ustedes. Yo creo que siempre hay el amigo o la amiga o el pariente o el tío o la tía o la mamá o la abuela que nos decepciona. Y basado en eso ya no queremos confiar en nadie más. Ese es parte de un ladrillo que ponemos en nuestra vida que puede ser en contra. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver con la vida cristiana? Imagínense si tiene desconfianza, usted nunca le va a decir nada al hermano. No va a querer compartir con él. Y una de las cosas que necesitamos es poder compartir con nuestro hermano y amarnos. Dice la palabra que debemos amarnos los unos a los otros. Y en más, deberíamos amarnos más que a nuestro propio enemigo. Y nosotros nos dice la palabra, tienes que amar a tu enemigo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Y a veces, por eso nos cuesta tanto esa palabra. ¿Por qué nos cuesta tanto esa palabra? Porque decimos amarte como a ti mismo, y el problema más grande es que no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos. Entonces imagínense, ¿cómo puedo amar a otro si ni siquiera me puedo amar yo mismo? Esos son los grandes problemas para poder entrar a Cristo, amar a otra persona, y si tengo desconfianza no puedo. Esos son los ladrillos de las emociones.
Y también hay ladrillos de la mente, ladrillos que en este mismo punto del rechazo, hay ladrillos de la mente. Hay ladrillos en la mente de inferioridad. Otros siempre van a ser mejores que yo. Yo no puedo hacerlo. Nos vemos mucho con este tipo de inferioridades dentro de la misma iglesia. Que usted le dice, oye hermano, me gustaría que usted pudiera a lo mejor colaborar en esto y pudiera ayudarme en esto. No, es que yo no puedo. No, es que yo no tengo la capacidad del hermano o de la hermana. Me recuerdo muchas veces que habían algunos hermanos que se querían comparar a mí en la parte de la predicación. Y decían, pucha, yo no puedo hacer lo mismo que hace el hermano José Luis. Yo no llevo lo mismo. Y me acuerdo que yo comentaba con esas personas y les decía, es que tú no tienes que ser igual a mí. Yo tengo un estilo, yo tengo una forma, yo tengo 30 años en el Evangelio. Tú a lo mejor llevas 5, 6. No te puedes igualar a otra persona. Aunque veas que a lo mejor esa persona, tú la sientes que es mayor a ti. Tú tienes que ir trabajando esto. Hay años de trabajo. Personas que han tenido que trabajar, yo he tenido que trabajar con, no sé, yo creo que con unas 100 personas, 150, hasta 200 personas he trabajado en mi vida. Que hay algunas personas que son más simpáticas, otras que son más apáticas, otras que no quieren venir a la iglesia, otras que hay que prácticamente casi traerlas del brazo, hay otros que son más, son más proactivos, trabajan, y hay otros que definitivamente ya no participan en la iglesia y no quieren participar. Yo siempre converso con mi hermana, que estuvimos en la misma iglesia, tuvimos casi los mismos, el mismo periodo cuando éramos jóvenes, y vemos para atrás cuántos de ellos están en el Evangelio, y a lo mejor son el 10% del 100%. Entonces, no, yo le decía a mi hermana en ese momento, ¿lo habremos hecho bien? ¿Lo habremos hecho mal? Y en el tiempo, Dios habló a mi corazón tranquilizándome sobre esa área. Porque muchas veces, y yo sé que les pasa a ustedes, que quieren ver a más gente en la iglesia y a veces gente no es comprometida. Pero no es su problema. Es el problema de la persona. Si la persona no quiere seguir participando dentro del grupo de la iglesia, usted no le puede obligar. Y es su responsabilidad. Cuando lleguemos ante Cristo, no va a haber nadie delante de nosotros justificándonos. No va a haber nadie delante de nosotros diciéndonos, o yo me voy a poner delante de la hermana Yoli. No, es que la hermana Yoli trabajó, o hizo esto, hizo... No, yo no voy a existir en ese periodo cuando Cristo esté preguntando a la hermana Yoli, cuando esté preguntando a la Carola, cuando le esté preguntando a la Denis, a la Connie, a la hermana Carmen, a José Luis, a la María Angélica, al Pablo, a la Claudia. Yo no voy a estar ahí. Yo no voy a justificar a nadie. Cada uno tendrá que presentarse ante el Padre diciéndole, yo hice esto o yo no hice esto. Por eso es tan personal el Evangelio. Por eso todos lo toman de distintas formas. Y una de las cosas que podemos ver que el Evangelio son años de trabajo. Y usted no quiera llegar a la perfección de esta semana a la próxima, porque no va a poder llegar a la perfección. No, esto es un proceso, es un proceso. Recuerdan que siempre conversamos, y esto es una terminología que realmente conversamos con los varones, muchas iglesias fundamentalistas creen que si yo tengo a Cristo en mi corazón y digo, yo quiero que Cristo entre a mi corazón, ya tenemos el cielo ganado. Y listo, no hay más. Y no es así. Es un proceso de trabajo. Hasta cuando Cristo venga. Hasta ahí dura el proceso. Si usted en el intermedio no está con Cristo, bueno, se lo perdió. Y ahí usted tendrá que ver con Cristo. Pero nosotros tenemos un trabajo constante cada mañana, cada día, cada instante. Es un proceso para llegar a la gloria de Dios. Usted no crea que porque recibió a Cristo o dijo esa oración tradicional que todos hacemos, quiere que Cristo entre a tu vida y tú dices, sí, yo quiero que Cristo entre a mi vida y hacemos la oración tipo. Porque se imaginan, todos hicieran esa oración tipo, tendría que estar llena la iglesia, llena.
de toda esa gente que hizo la oración tipo. E incluso nosotros poníamos a pensar, y yo he visto gente que es católica, pero que es fundamentalistamente católica, que veo que busca más a Dios que incluso los mismos que creo que tenemos la verdad. Entonces imagínense, hermano querido, cómo Satanás trabaja en nuestra vida macros para poder quitarnos la vida eterna. Trabaja todos los días para quitar la vida eterna. Y usted va a decir, pero yo tengo la vida eterna asegurada, ¿Cristo me la aseguró? Sí, sí, la tiene asegurada. Pero si usted no camina en los caminos de Dios, ¿la tiene asegurada? No, es que Dios va por, deja las 99 y va por una. Pero a lo mejor sus convicciones nunca fueron claras. Y a lo mejor vino por costumbre, porque le parecía bien por costumbre. No, Dios quiere que usted tenga un cambio totalmente distinto. Por eso a veces tenemos esta inferioridad y también tenemos inseguridades. Es que sabe que, hermano José Luis, yo la verdad que no sé tanto de la Biblia, entonces tengo miedo de equivocarme o a tomar malas decisiones. Esa es mi inseguridad. Esos son ladrillos que nos ponemos en nuestra mente para no seguir. Es como una de las cosas que pasa, es como yo sé que estoy pecando, sé que peco en lo mismo, reiteradamente en lo mismo y lo sigo haciendo. ¿Ese pecado es totalmente perdonado? No, porque si tú realmente te arrepintieras de corazón, ojo, si realmente te arrepintieras de corazón, no harías más ese pecado. Entonces cuando Cristo viene y te dice, ¿te arrepientes de tu pecado? Tú dices, sí, y lo vuelves a hacer, no te has arrepentido. O el arrepentimiento dura en forma momentánea. Y yo no lo voy a saber, yo no tengo esa capacidad, pero Dios sí la tiene. Y a veces nos acostumbramos tanto a ese pecado que lo transformamos en nuestro pecado regalón. Y pasa a ser nuestro pecado que decimos, ya Señor, si tú me quieres, me tienes que querer con todo, incluso con este pecado. Entonces le dejamos a Dios o a Cristo, le dejamos la responsabilidad de amarnos como somos. Y Él nos dice que Él rechaza el pecado. Así que usted no puede llegar con pecado a Dios, aunque usted diga, Dios me tiene que amar igual. No, Dios no le va a amar igual. Usted tiene que tener un cambio en su vida para que Dios le ame. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Dice que Dios no puede ver el pecado. Otro de los ladrillos de la mente es el fracaso. El miedo o tener esto de no voy a poder. Si todo lo dejo hasta la mitad, yo no voy a poder. Estas son los ladrillos que van hacia, como les decía, hacia el rechazo. ¿Por qué? Porque no tomamos responsabilidades por todos estos miedos. El fracaso no voy a poder. Yo creo que esto se ha puesto muy fuerte en nuestra vida y la gente dice, de alguna manera, no puedo con esto, no lo voy a poder hacer. Así que, hermano, prefiero no hacerlo. Y usted está mismo poniéndole peros a Dios. Hay otros ladrillos también de la culpa, sentir que todo es por mi culpa, si se hace mal o se hace bien, o si todas las cosas que pasan son todas por mi culpa. No, si esto se hizo mal, es por mi culpa. Y hay otros ladrillos que van dirigidos directamente al espíritu, y apaga tu espíritu. Y esas son, y preguntarán inmediatamente, ¿cómo es eso de apagar el espíritu? Es ya no tener esta, ser ferviente en los caminos de Cristo. Cuando ya no te importa nada, no te importa si pecas, no te importa si vas a la iglesia, no te importa si tienes relación con tu hermano, no te importa si trabajas o si no trabajas, tu espíritu se apagó. Nuestro espíritu cuando se apaga ya no buscas a Dios, buscas lo que sea. Incluso muchos buscan, he visto a muchas personas
Y también he escuchado varios testimonios que generalmente personas buscan, y esto pasa mucho en el grupo misionero, que buscan algunas mujeres poder casarse, tener una relación y después ven que su marido no tiene el mismo ministerio que ella. Buscaron ellas las misiones en su vida y no pudieron seguir creciendo y eso a veces le hace pagar el espíritu. Cuando el esposo o la esposa, me recuerdo haber escuchado un testimonio que me contó mi esposa, mi señora, que decía que había una niña que había buscado el ministerio y le había dicho a su esposo que su ministerio era las misiones y que ese era su corazón, ahí estaba su corazón y que ella quería ser misionera y él dijo yo también quiero ser misionera. Se casaron y después que se casaron, él ya no tenía el llamado misionero, pero ella sí lo seguía teniendo y manteniendo. Entonces entró con engaños, engañó a esta mujer que su corazón estaba en eso y ahora tiene que buscar otra forma de llenar su corazón. No me acuerdo cómo terminó. Al final se separaron. En eso terminó. Ahora me estás contando, no me recordaba muy bien. Se separaron. Imagínense lo que hace. Imagínense esta división por el tema de apagar el espíritu. Por no buscar lo que Dios quiere. Cuando nosotros buscamos el corazón de Cristo, tenemos que buscar a la persona que tenga el corazón de Cristo. Si las niñas jóvenes que tenemos acá todavía no tienen una pareja y la quieren tener, estudien la palabra de Dios y busquen a un hombre que busque de Dios. Les aseguro que si busca y dice, pucha, pero que en la iglesia no hay, ya no hay, son muy pocos, y los que hay no les gusto, usted sabe, sí, es uno de los problemas que tenemos. Yo les digo, estaba en una iglesia de 100 personas y tampoco habían niñas que me gustaran, Coto, ¿sí? es como una vez dijeron, no me acuerdo quién fue, pero dijeron que teníamos que pedirle al Señor para que nos trajeran un hombre que fuera igual que nosotras, que buscara de Dios y tuviera a Dios en su corazón. Y al parecer yo ya encontré a esa persona, Ah, perfecto. pero ahora no es nada formal. Y lo voy a dejar ahí porque es de aquí. Ah, perfecto. Bueno. Harta información, harta información. Me cambió toda la predicación, así que bueno, ahora vamos a hablar del noviazgo. No. Pero, pero eso, si ustedes realmente le creen a Dios, Dios va a traer a la persona perfecta a su vida. Yo hoy día puedo decir que Dios trajo a la persona perfecta a mi vida. Me costó, fueron hartos años. Mi hermana también puede decir que encontró la persona perfecta para su vida, pero debemos buscarlo en los caminos de Dios. Tenemos que buscarlo en los caminos de Dios. Aprovechen de buscarlo en los caminos de Dios, porque esa persona, si no está en los caminos de Dios, puede apagar su espíritu. Y como le digo, uno de los temores que siempre tuve y que siempre le dije a mi esposa y se lo dije mucho tiempo, yo uno de los temores que tenía es que la persona que estuviera conmigo no me acompañara ni disfrutara tanto como disfruto yo la congregación, hablar de la palabra de Dios, poder motivar a otros. Hoy día conversábamos en el almuerzo con mi señora y yo le decía, a mí me encanta hablar, me encanta predicar la palabra de Dios porque encuentro que desde el tiempo, desde el pasado, presente y en el futuro, va a ser viva y eficaz. Entonces es una palabra súper bonita, es una palabra súper clara, es una palabra que la puedo ocupar hoy día y la puedo ocupar mañana. Entonces, si usted cree que la palabra es viva y eficaz, Dios le va a bendecir, no con las bendiciones de este mundo, sino con las bendiciones espirituales, que usted se sienta contento. Yo le conversaba con ella, yo le digo de repente un día sábado en la noche, amor, voy a terminar de hacer mi tema porque me faltan algunos detalles y ella no tiene problema, me puedo ir a mi oficina a trabajar o a veces le digo voy a reunión con los varones y me dice, bueno, vaya a reunión con los varones y ella está en la otra habitación haciendo sus cosas y yo haciendo las mías, pero no me quita lo que yo amo.
Eso tenemos que buscar en la vida. Gente que no nos quite lo que amamos, porque cuando nos quitan lo que amamos, nos apagan nuestro espíritu. Y yo lo he visto. Yo vi a una persona que trabajó, estudió y era una persona pero súper bien dotada al ministerio del pastorado. Yo lo vi y dije, este tipo la lleva. Lo vi, pero su esposa no le gustaba la vida cristiana. Y ella no iba a la iglesia, no participaba en la iglesia, y él tenía el llamado al pastorado. Por su esposa, el pastorado no pudo seguir. Imagínense lo difícil que es conseguir. No están separados. No están separados, pero ¿qué decidió él? No seguir el pastorado. Entonces hoy día él no trabaja en la iglesia, pero sabe mucho y sabe mucho de la palabra. Pero estamos tan escasos de pastores, y los pocos pastores que hay, o los que pudieran, y yo digo, tiene todas las capacidades para ser pastor. Tiene un corazón pastoral, tiene estudios pastorales, tenía todo. Pero una mujer lo sacó del ministerio. Entonces, cuando buscamos fuera del corazón de Cristo, vemos todos estos ladrillos que nos llevan al rechazo. Ahora la pregunta, porque solamente vamos a hacer los ladrillos del rechazo, el domingo vamos a ver los ladrillos de la rebelión. Imagínense, todavía nos queda harto. Pero ¿hubieron ladrillos que te identificaron? ¿Hubieron ladrillos que a lo mejor tú dijiste, wow, tengo estos ladrillos en mi vida y no me había dado cuenta? O quizá algunos puedan decir, ¿sabes que yo los superé todos? No tengo ninguno de esos. Amén si eso es así. Pero si hay alguno de estos ladrillos en tu vida, te está deteniendo para seguir la plomada de Dios, para poder resolver quién eres y para poder seguir avanzando en Cristo Jesús. Si tú no sobrepasas estos ladrillos, ¿cómo vas a dar testimonio a otros de tu vida? Y se fijan, todo lo que hemos hablado de todas estas reuniones no tiene nada que ver con lo económico, no tiene nada que ver con lo familiar, o sea, con una casa, no tiene que ver con nada de eso. Todo habla desde lo espiritual, pero son tantas cosas que necesitamos ir viendo cuáles son las que están rotas en nuestra vida. Hermanos queridos, les dejo esta pregunta el día de hoy. ¿Cuáles son los ladrillos con los que se identificó? ¿Cuáles son los ladrillos? Y cuando usted sepa cuáles son estos ladrillos, va a entender la consecuencia que es atraerlo a su vida, que es mantenerlo en su vida. Porque a lo mejor usted tiene 8 ladrillos buenos y tiene uno malo, pero el de abajo, justo el que más necesita, y ese está cimentado su muro. Así que, hermanos queridos, les voy a invitar a que puedan analizar esto, los que escribieron, los que no. El hermano José Luis siempre nos aporta con el video. ¿Cuáles van a ser tus ladrillos que reconociste y cuáles van a ser los ladrillos que tú tienes que cambiar en tu vida, mejorarlos para que la pared esté bajo la plomada divina? Hermanos queridos, hasta acá les dejo. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo.